amplia. Y el Papa Francisco entonces también hace y da un acento muy especial a ese compromiso colectivo. Aquí les presento entonces un marco estructural de cómo está planteado el compendio, las tres partes en que está dividido el compendio y el contenido que hay en cada una de ellas. La primera parte, seguida de la introducción, tiene que ver con los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Es lo que hemos visto a grandes rasgos en estas primeras tres sesiones, en las cuales hemos encontrado la fundamentación de carácter bíblico-teológico, la fundamentación eclesial, la fundamentación antropológica y los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es importante decir en este punto que los principios y los valores forman un todo indivisible en la perspectiva antropológica, porque estos principios y valores están enraizados en la persona humana y sus derechos en la dimensión social del ser humano. Por eso entonces esta primera parte, que tiene 4 capítulos, comienza fundamentando la dimensión teológica de todo el desarrollo. Y en esa dimensión vamos a encontrar el proyecto de Dios en términos de reino o de salvación universal. Y ese designio de Dios está fundamentado en la caridad o el amor de Dios. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre la caridad, va a decir que el amor o la caridad es la línea maestra de la doctrina social de la Iglesia. De tal manera que el punto de fundamentación de toda la doctrina social de la Iglesia va a ser el amor. Fíjense que el compendio comienza su fundamentación con el amor o con la caridad y lo termina en esta última parte, en la tercera, con la civilización del amor. Es decir, el amor o la caridad es el principio y el fin de todo el pensamiento social de la Iglesia. Por eso el Papa Benedicto va a hablar que la vía maestra de toda la doctrina social de la Iglesia es el amor, porque es el principal atributo de Dios y la principal aspiración a que todo ser humano debe de caminar. El segundo elemento, entonces, es la misión de la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia. Fíjense que aquí el enlace que tenemos de esta fundamentación es que el principio de salvación, la creación y la redención están íntimamente ligadas. Y la Iglesia en Jesucristo entonces hace suya esa misión y ese proyecto de amor. Es decir, lo que tenemos como responsabilidad en términos de Iglesia es hacer presente la caridad y hacer presente el amor en toda la dimensión, en todos los rasgos constitutivos del ser humano. Por eso, repito, para nosotros, los derechos humanos, la base central es la dignidad de la persona creada a imagen de Dios. Por eso es que el amor, entonces, lo va a decir también en la última encíclica del Papa, el Papa Francisco, Fratelli Tutti, en medio de la pandemia, precisamente, el Papa hace un llamado a la fraternidad. Y fíjense que el Papa va a volver a una idea que está presente en Rerum Novarum, en la primera encíclica social, que es la amistad o la amistad social. Más adelante lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poco más, pero el Papa San Juan Pablo II va a decir en la encíclica 100 años de la doctrina social de la Iglesia, que la solidaridad, ese principio que también vieron con Fray Oscar, la solidaridad en el desarrollo de toda la doctrina social de la Iglesia, diferentes nombres
Y entre esos nombres, la solidaridad, amistad social. Por eso el Papa Francisco va a hacer un llamado a la fraternidad y la amistad social. Vean ustedes entonces cómo en ese proceso evolutivo hay una concatenación de ideas y un desarrollo continuo del pensamiento social. Entonces, tanto el capítulo tercero como el capítulo cuarto de esta primera parte van a ser centrales para poder comprender todo el desarrollo posterior. Ese desarrollo posterior que está en la segunda parte tiene como, digamos, una especie de bisagra que engarza tanto la primera parte como la segunda. Y esa bisagra, digamos que concatena esa primera parte con el desarrollo de los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia, que es la segunda parte, es la doctrina social de la Iglesia. Es decir, es la evolución histórica de cómo fue desarrollándose o evolucionando el pensamiento social de nuestra Iglesia. Y se va a concentrar entonces en estos 8 grandes temas que están desarrollados en todas las encíclicas. Hay un hilo conductor, por ejemplo, de la familia como célula vital de la sociedad en esa dimensión social del ser humano. La primera célula va a ser la familia. Y fíjense que es muy interesante considerar, porque Carlos Marx, por ejemplo, habla de la familia, la persona, la familia y el Estado, pero desde una perspectiva completamente distinta a la perspectiva de la Iglesia. La familia como primera dimensión, como primera célula de la sociedad, está centrada fundamentalmente en el amor. Entonces, aquí tenemos este gran tema que está desarrollado en todo el pensamiento social de la Iglesia. El trabajo humano, que es el segundo gran tema, es el punto de partida del pensamiento social o la doctrina social de la Iglesia. A esto es lo que la Iglesia llama como la primera gran cuestión social. Cuando ustedes escuchen sobre la cuestión social, no es otra cosa más que los problemas sociales. Y este problema social va a tener una gran característica, y es que adquiere una condición de carácter universal. Es decir, aquí el tema del trabajo humano como cuestión social para la Iglesia va a adquirir una dimensión que abarca toda la humanidad. Y aquí estamos entonces en presencia del primer gran conflicto que aborda la Iglesia en términos de conflictividad entre obreros y patronos, entre el tema de la propiedad privada y la condición social de la propiedad privada, entre los proletarios y los obreros, entre el capital y el trabajo. Entonces, ese hilo conductor de este gran tema del trabajo humano va a estar presente en todas las encíclicas, con mayor o menor grado, con mayor o menor acento, pero va a tener un hilo conductor. De igual manera, la Iglesia ha desarrollado un pensamiento bastante rico en relación con la vida económica y la vida política. Ya el Papa Pío XI, y aquí es muy importante considerar porque ordinariamente nosotros escuchamos con mucha facilidad y con mucha frecuencia de la caridad social. Pero cuando la Iglesia aborda la comunidad política, lo hace desde un concepto muy importante, que es la caridad política. Este concepto de la caridad política entraña y lleva consigo elementos muy importantes. Y uno de ellos es la concepción del Estado. El Estado como regulador, ya no solamente en la típica concepción jurídica de las 3 componentes del Estado, que son el Estado en términos de territorio,
El Estado en términos de poder o de gobierno, esas dimensiones que conocemos, digamos, los juristas, que tiene el Estado, aquí para el pensamiento social, el Estado es el ente regulador de la convivencia humana y está sustentado en el equilibrio de los tres poderes. Es decir, la Iglesia va en ese sentido a privilegiar el sistema de gobierno democrático o el Estado democrático de derecho como principal factor de regulación del Estado. Entonces, estos elementos, digamos, están regulados, y aprovecho aquí para aclarar algunos aspectos de un principio que es muy propio de la Iglesia, que sin duda alguna el padre Oscar habrá desarrollado, que es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es un principio muy particular de la Iglesia para la comprensión del Estado. Y esto viene a raíz de que el Estado, en el contexto de su evolución histórica, el Estado ha servido en un momento para, en el colectivismo o en el socialismo o en el comunismo, para establecer controles sobre la población. Y en otro momento, en el caso de el liberalismo o del capitalismo, el Estado va a ser un Estado laxo, más bien termina siendo un instrumento de los grupos privilegiados de poder político y económico que terminan haciendo del Estado un botín, como el caso actual del contexto de nuestra Latinoamérica. Entonces, para la Iglesia, el Estado, la concepción del Estado, está fundamentalmente regulado por ese principio tanto de solidaridad, bien común y subsidiariedad. La subsidiariedad, cuando se concibe el factor de la política, el concepto de la política, va a tener un elemento central y es el desarrollo de los grupos intermedios. En otras palabras, es lo que hoy popularmente se llama sociedad civil. La Iglesia privilegia, antes que los partidos políticos, privilegia la sociedad civil. Y aquí hay una referencia muy importante en este capítulo de la comunidad política. Tiene un apartado muy importante en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Les invito a revisar este capítulo octavo de la comunidad política, porque para la Iglesia, bajo el principio de subsidiariedad, los grupos pequeños deben de tener la autonomía para poder desarrollarse. Y el Estado no tiene que intervenir en aquellos asuntos en los cuales una sociedad de padres de familia y madres de familia, por decirles un ejemplo, en un instituto, pueden desarrollar acciones que pueden mejorar la calidad educativa, el Estado no tiene por qué controlarlo. Ese es el principio de subsidiariedad. Pero sin embargo, ahí donde la sociedad de padres de familia tiene la limitación, aquí en Honduras hay, por lo menos en nuestra arquidiócesis, hay una gran cantidad de escuelas plurigrados, en donde solamente hay un maestro para 9 grados escolares o para hacer los 6 grados, los primeros grados de la escuela. Pues bien, aquí, bajo el principio de subsidiariedad, el Estado debería estar obligado a atender antes que a nadie esas condiciones, esas graves condiciones que obligan y sumergen a la población a las graves situaciones de miseria y de dominación. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad va a ser un principio vertebrador en la comprensión del Estado y la comprensión de la comunidad política. Otro tema muy importante es la comunidad internacional. Si la Iglesia en la encíclica Pacem in Terra sobre el tema de la paz va a desarrollar los derechos humanos, el ente regulador
que se conoce y que nació inicialmente como Comunidad de Naciones, hoy se llama Organización de Naciones Unidas, la ONU en otras palabras, la Iglesia ha dedicado una especial preocupación por la regulación del derecho internacional. Fíjense el papel pobre que ha jugado la ONU en las grandes guerras que estamos, ¿no es cierto?, la humanidad siendo objeto y fundamentalmente las comunidades y las sociedades en conflicto bélico. La guerra sabemos que es un gran negocio para grandes multinacionales. La guerra es un gran negocio para el imperio. La guerra ha sido siempre un gran negocio de sometimiento militarista. Entonces, la comunidad internacional plasmada en las relaciones bilaterales o multilaterales o plasmadas a través de la Organización de Naciones Unidas debe de ser un punto fundamental para la construcción de la paz y la dignidad de la persona. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, nació el desarrollo de un tema que ha adquirido con el Papa Francisco una especial predilección. Lo estamos viviendo recientemente en estas olas de calor, de sequía y de graves problemas a nivel mundial, tiene que ver con el medio ambiente. La Iglesia comenzó a desarrollar su pensamiento a partir de la encíclica del Papa Madre y Maestra. Ahí comienzan las primeras preocupaciones y va a adquirir un posterior desarrollo a partir de 1960 y actualmente forma parte principal del pensamiento social del Papa Francisco. De igual manera, el tema de la paz ha tenido una especial preocupación para la Iglesia en su pensamiento social. Entonces, este punto que me toca desarrollar en todo el proceso evolutivo van a estar presentes estos temas que acabo de señalar. Por lo tanto, aquí en el diplomado no vamos a tener el tiempo para poder desarrollar cada uno de los temas. Y lo que haremos es acentuar la idea en algunos aspectos. Yo voy a volver sobre el tema posteriormente sobre la comunidad política. Es un tema que realmente es apasionante verlo desde la doctrina social de la Iglesia. Ha sido motivo de inspiración en muchas de las campañas que Cáritas ha emprendido a nivel nacional. La última ha tenido un gran empuje sobre la dimensión y la conciencia política de la población, porque hay una especie de desbandada, una especie de huida frente al tema político. Y claro, eso también es provocado porque eso permite el control social y político de los grandes grupos de poder. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas tener una particular atención al tema político. Va a finalizar el compendio en la tercera parte con una conclusión vinculada a la doctrina social de la Iglesia, a la acción social, la pastoral social y la civilización del amor. Esta frase, cuando la aborda el Papa San Juan Pablo II, va a recapitular el principio de la solidaridad. Y el Papa Juan Pablo II dice que la civilización del amor es lo mismo que la solidaridad. Y esto que está diciendo el Papa Francisco sobre en la encíclica Fratelli Tutti o sobre la fraternidad o la amistad social es una nueva forma de recapitular la sociedad en razón del amor. Esto es como quien dice un gran recorrido a presentarles ahora esta primera parte en un mapa conceptual que les puede ayudar a ubicarse al momento de comenzar la lectura del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y lo primero que hay que decir, que el capítulo 1
cristológicos, antropológicos y eclesiológicos. Aquí vamos a encontrar los principales fundamentos de estos contenidos, con lo cual es muy interesante que ustedes se detengan en el cual va a poder el pensamiento posterior. Por ejemplo, cuando se habla de la propiedad privada, que la propiedad privada tiene una función social, la fundamentación es bíblica. Cuando se habla de la creación de una persona, la creación está destinada para ser administrada por el ser humano. Por lo tanto, esa base de fundamentación bíblico-teológica va a tener el desarrollo pleno en el pensamiento cuando lo aborde en razón de la propiedad privada y más todavía cuando aborde el tema del salario. A esas condiciones, el salario se va a traducir posteriormente en lo que llama el Papa Pío la constitución del contrato de sociedad. La base fundamental es el fundamento bíblico. Por lo tanto, deténganse ustedes en este primer capítulo del compendio, porque realmente es muy rico, porque de aquí podemos comprender todo el desarrollo posterior. De igual manera, hay un vínculo estrecho entre esta fundamentación bíblica, antropológica y eclesiológica. Estos principios de bien común, de destino universal de los bienes, por ejemplo, el destino universal de los bienes tiene su base bíblica en la creación. Entonces, estos principios de subsidiariedad, participación o colaboración, como llamará también el Papa León XIII y Pío XI, van a tener todos ellos una base de fundamentación en este primer capítulo. Por lo tanto, el capítulo 1 y el capítulo 4, ustedes lo pueden leer en línea de continuidad. Pueden leer el primer capítulo y pasen al capítulo 4 para poder comprender la riqueza que hay en los dos aspectos. Un tercer elemento es lo que tiene que ver después. Pasemos al capítulo 3. Fíjense que estoy haciendo, sino una lectura rica en su contenido. El capítulo primero, pasen al capítulo 4 y después regresen al capítulo 3, porque aquí van a encontrar una riqueza de esa dimensión social que tiene el ser humano en términos de su dignidad. Toda la base de fundamentación en la persona humana y sus derechos. El ser humano, hombre y mujer, creados como criatura de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Aprovecho para decirles que tenemos una gran deuda pendiente, porque ya si hemos abordado la cuestión del trabajo como una grave cuestión social de carácter universal, puedo decirles sin temor a equivocarme que el patriarcado es un problema que no ha sido suficientemente abordado y desarrollado por nuestra iglesia. Puedo decir que hay una especie de pudor para poder abordar esta temática. Por lo tanto, lleva implícito que la iglesia tiene hasta ahora una deuda con las mujeres. Creo que el sínodo actualmente ha hecho un abordaje muy importante de la participación de la mujer en la iglesia. Y las hermanas van a abordar, cuando hablemos del papel de la mujer, van a hablar de este tema. Pero yo quería aprovechar para poner la cuñita, ¿verdad? Porque me parece que aquí estamos próximos a celebrar el Día de la Madre y creo que un buen regalo podría haber sido considerar este elemento como una dimensión de carácter universal. Bueno, este es el primer capítulo, la primera parte y los 4 grandes capítulos. Luego yo les hablaba, aquí está el esquema
en el cual están condensadas estas diapositivas. Yo se las voy a pasar a ustedes, voy a hacer algunas acotaciones, pero para que ustedes puedan seguir el curso de lectura. La idea es ayudarles a hacer una lectura pausada, orientativa del compendio, aunque después voy a poner los acentos únicamente en este tercer apartado que tiene que ver con el desarrollo evolutivo. Vean que aquí está el desarrollo de los 4 fundamentos: el fundamento bíblico, la cercanía gratuita de Dios, el principio de la creación. Luego el fundamento cristológico, el desarrollo antropológico, el ser humano, o sea, la dimensión social del ser humano. Antes le he hablado de que hay una dimensión personalísima, pero también una dimensión social del ser humano. Y esa dimensión social del ser humano tiene una imagen. Así como somos imagen de Dios a nivel personal, también a nivel social hay una imagen trinitaria. Es decir, la comunidad perfecta del amor es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Entonces, todo modelo social, comenzando desde la familia hasta las grandes estructuras complejas de la sociedad, la gran aspiración nuestra debería de ser configurarlo a imagen de la Santísima Trinidad. Entonces vean ustedes que esta fundamentación tiene una gran riqueza, porque va a generar en nosotros la comprensión de cómo poder generar procesos novedosos en nuestro quehacer eclesial. Este elemento antropológico también está concentrado en un hecho que el documento de Aparecida va a llamar la atención, y es la condición de plantearnos que nosotros no somos cristianos por una simple dimensión ética. No se trata de que ser cristiano por una tradición. Se es cristiano por una sola condición, y es por el encuentro personal con Jesucristo, que es capaz de transformar todo el ser humano, todas las personas y toda la sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos, el Papa Juan Pablo II, cuando habla, por ejemplo, del pecado individual, también habla del pecado colectivo o del pecado estructural. Fíjense que el pecado estructural va a ser la suma de todos los pecados individuales. Por lo tanto, este encuentro personal con Jesucristo va a tener en este contexto actual una consecuencia. Y esa consecuencia es que cuando el capitalismo o el socialismo vacía de Dios el corazón humano, este hombre y esta mujer puede llegar a cualquier lado. Un ejemplo concreto es toda la pérdida de sentido que hay en muchas personas, ¿no? Cómo se ha incrementado los índices de suicidio, porque se le ha perdido el sabor a la vida. Se ha matado con él la esperanza. Entonces, el llamado de la iglesia es a favorecer ese encuentro personal con Jesucristo. Y el Papa, el documento, perdón, nuestros pastores en el documento de Aparecida, citan los lugares de encuentro. Y hay un encuentro que llama poderosamente la atención. Y es el encuentro con Dios, el encuentro con Jesucristo en las y los empobrecidos. Y dice el documento que no podemos comprender el encuentro personal de una manera superflua. No podemos contentar nuestra acción pastoral a las cifras o a los números. El documento, nuestros pastores nos llaman a ser amigos y amigas de los pobres. Y eso no se logra con una visita, no se logra con 7 citas, no se logra. La invitación es hacernos amigos de Jesucristo. Yo preguntaría, ¿cuántos espacios hay en la vida social, en nuestras parroquias, en nuestras arquidiócesis o diócesis, que no son visitados por la iglesia? Yo les doy un ejemplo
y el caso, por ejemplo, de el tema penitenciario. Uno de los grandes grupos poblacionales completamente abandonados son los privados de libertad. ¿Y saben por qué? Porque se le ha creado un antejuicio y se antepone, por tanto, la condición de haber infringido la ley a la condición de ser criatura de Dios. Y en esa condición de ser criatura de Dios, siempre va a ser posible, allí en el corazón, el número 16 de la Gaudium et Spes, en el corazón del ser humano, ahí donde solamente es posible encontrarse usted con Dios en la conciencia humana, es ahí donde opera la conversión. Entonces, facilitar el encuentro con Jesucristo en amistad con los pobres es lo único que puede hacer posible la conversión. No podemos esperar conversión con grandes palabras, con grandes discursos. A lo que estamos invitados es a la cercanía amorosa con las y los empobrecidos. Este llamado es personalísimo, es indelegable. Usted no le puede delegar a otra persona ese encuentro. Es personal, es suyo. Por lo tanto, ese llamado que está haciendo el Papa Francisco en esta encíclica Fratelli Tutti es verdaderamente maravilloso. Hay dos condiciones que me parecen verdaderamente maravillosas. Uno es el tema de la amabilidad. Fíjense, algo tan sencillo, ¿verdad? La amabilidad. ¿Cuántos de ustedes saludamos cuando entramos a un autobús, a una escuela? Eso ya se ha perdido. Fíjense que esto ya parece incluso pasado de moda, pero el Papa nos está llamando a un elemento fundamental, a las palabras cordiales, al trato amable, al encuentro con nuestro prójimo. Forma parte de la amistad social, forma parte de la amistad con los seres humanos, con las personas y con los empobrecidos. El segundo elemento que llama Fratelli Tutti es el diálogo y la aspiración a la bondad. Otro elemento que está en situación de desuso. Porque las comunicaciones a través de las redes sociales se están haciendo masivas, pero como dirá el Papa Benedicto XVI, las comunicaciones son mucho más fluidas, pero no significa que seamos más cercanos. Muchas veces el diálogo se vuelve superfluo por medio de la comunicación virtual. El Papa Francisco nos está invitando a acrecentar la relación de bondad hasta llevarlo a la excelencia, a la magnificencia. Es el superlativo de la bondad. La aspiración esta es bíblica. Es esa relación que San Pablo hace notar en los libros de los Gálatas. Es muy importante entonces que este encuentro con Jesucristo se vea constantemente actualizado, porque la historia del ser humano, la historia de la sociedad es dinámica y es evolutiva. No podemos permanecer nosotras estancados. Entonces, esta fundamentación antropológica es muy rica en el magisterio porque nos ayuda a generar estos espacios de encuentro individual, colectivo y también de carácter espiritual. Cierra este primer capítulo de la fundamentación con la dimensión eclesiológica y básicamente a lo que vuelve es a la preocupación social de la iglesia. Es decir, que este gran tesoro que tenemos es todavía desconocido y mucho menos aplicado. Entonces, este primer capítulo va a aperturar una base de fundamentación para todo el desarrollo posterior del compendio. El capítulo segundo va a desarrollar la misión de la iglesia. Aquí es como quien dice darle una mayor amplitud o un mayor desarrollo a la fundamentación eclesiológica.
Y este capítulo tiene 3 números. El primero es la base central. La misión de la iglesia es la evangelización. Por eso aquí hay un elemento central. Y es que la iglesia, con su doctrina social, no puede proponer alternativas técnicas o alternativas jurídicas o históricas o propuestas de gobierno. No es competencia de la iglesia hacerlo. Sí es competencia de la iglesia brindar orientaciones para configurar con el compromiso social propuestas en relación con la realidad histórica. No es misión de la iglesia las propuestas técnicas, porque eso es condición de los académicos, de los políticos, de la ciudadanía, de la sociedad civil, de los grupos intermedios, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia como instrumento de evangelización, lo hacemos concentrados en que la iglesia, su principal misión no es la política. Su principal misión es la evangelización de la política. Hay una diferencia significativa, porque la principal preocupación debe de ser la evangelización de todos los espacios de la sociedad. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de cualquiera de todos estos temas que anteriormente les he mencionado, lo deberemos de hacer pensando que es compromiso de la iglesia evangelizar todas esas dimensiones del ser humano. Entonces, este primer apartado va a concentrarse en una fundamentación bíblico-teológica, fundamentalmente concentrada en el Concilio Vaticano II. Aquí, por mucho tiempo, se criticó, y aún este es un tema que yo escucho con suma frecuencia cuando emprendemos las campañas de formación política. Y es que suele ocurrir que a las personas que se les condena a la iglesia por decir usted no se puede meter en política. Este tema es un tema recurrente porque se prohíbe a la iglesia tener una voz frente a la política. Sin embargo, la iglesia va a decirnos que tiene el deber y el derecho de pronunciarse y de brindar orientaciones sobre la situación política y económica. Si la iglesia se le aplaude cuando sale hacia la atención de las y los empobrecidos en la caridad social, cuando se provee de provisiones, cuando se abren y se atienden bolsones escolares, ahí somos tremendamente aplaudidos. Pero cuando la iglesia tiene una voz profética es tremendamente criticada. Entonces, aquí este capítulo nos va a remarcar el deber y el derecho que como iglesia tenemos de pronunciarnos en relación con el quehacer o el contexto sociohistórico. Desde luego, esa dimensión profética, desde la perspectiva del magisterio de la iglesia, hace uso de su forma, de su dimensión docente o su dimensión de enseñanza de la iglesia. Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que este compendio de la doctrina social hace únicamente mención del pensamiento o la enseñanza universal de la iglesia. El compendio no hace referencia al magisterio latinoamericano, por ejemplo. Y todas y todas sabemos que los documentos conclusivos de las conferencias episcopales latinoamericanas y caribeñas han resultado ser instrumentos muy útiles e incluso han logrado permear, han logrado recrear el pensamiento doctrinal o universal de nuestra iglesia. Seguidamente viene el segundo apartado, lo que ustedes han visto en las clases anteriores, que tiene que ver con la naturaleza de la iglesia y las características o los elementos constitutivos.
Bueno, vamos a esperar que nuevamente se conecte el hermano Carlos. Sí les pido, hermanos, que los que todavía no han dado su nombre al chat, que lo envíen, por favor, y la diócesis para tomar asistencia. Se lo voy a agradecer mucho. Bueno, ya Aprovechemos ahorita estos, estos minutos. Aquí está Carla. eh, eh, no, Vamos a esperar. o- o- eh, Se escucha entrecortado, hermano en Carlos. términos de aportación para que también dar la posibilidad de actuar antes de continuar con Sí, por favor. Bueno, voy a dar sí, lectura, hermano Carlos. vaya. Bueno, se cortó dos veces su conexión. Voy a quitar la cámara que algunas veces le resta. Ajá, correcto. Pero sí, escucho, sí hay participación. Ok, si gusta, abrimos micrófonos entonces. Sí, Bueno, si alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario, vamos a darle la oportunidad a uno, dos, tres hermanos. Solamente pedirle que seamos concretos en la pregunta, ¿verdad? O en la participación. Ahorita voy a habilitar los micrófonos. Le damos la palabra al hermano Charlie. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos, Charlie. Sí, Carlos, a mí esa parte siempre ha sido bien cuestionante para mí, aunque ya lo mencionó, digamos, las partes en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde habla acerca del de la política, ¿verdad? Pero de hecho yo siempre he cuestionado quizás esa parte eh, eh, en el asunto de que al final la iglesia es la voz de los que no tienen voz, ¿cierto? Y cuando me remito hasta Jesucristo, cuando se le preguntó, ¿verdad? Que si había que pagar el impuesto al César o no, y esas cosas, y que den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo me he preguntado precisamente que del por qué muchas veces la iglesia, que es la voz de los que no tienen voz, ha callado. Y de hecho, aquí en Honduras nosotros sabemos de que han habido incluso hasta como acusaciones de algunos cristianos hacia hasta ciertos personajes que nos vamos a ahorrar nombres el día de hoy, pero que pareciera que como que se señala así, de que como que estuvieran, digamos, o que tuvieran un color político, ciertas personas en la iglesia. eh, en este caso, pregunto en la línea, eh, eh, ¿cómo saber manejar uno como laico este tipo de comentarios? Porque es bien complicado, a veces que uno quizás llega a decir, parece que tienen razón, pues. Como laicos quizás cómo podríamos manejar esta situación, a pesar de que incluso quizás nosotros también creamos que así es la situación. No sé si me hice entender, Carlos. sí, 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 está claro. Voy a escuchar todas las preguntas y después me voy a referir en una sola intervención a ellas. Gracias, hermano Charlie. Y cedemos la palabra a la hermana Lorena Chacón. ¿Le escuchamos, hermana? Con referente a lo que Carlos mencionaba de los centros de detención, que la pastoral penitenciaria ya no tiene acceso a visitar dichas cárceles, también vemos la migración que estamos viviendo en estos días.
tanto de retorno como en salida. Y de paso, ¿verdad? Que van los migrantes. Entonces, la iglesia está respondiendo, pero hay poca sensibilidad por parte de algunos sacerdotes, de algunos laicos, a esta realidad que se está viviendo, que solo es un comienzo, porque, por ejemplo, si en Venezuela gana las elecciones Maduro, se viene otro poco de gente. Nosotros estamos preocupadas con esa dimensión que se nos viene encima, confiando que en Venezuela gane otro personaje, ya que estamos hablando de la política también, para que esto no suceda, porque las caravanas son enormes y a veces no nos damos abasto como pastoral de movilidad humana. Entonces, ¿qué, qué se puede hacer en esta dimensión también? Gracias. Gracias, Lorena. Si alguien más quiere. Sí, quisiera participar también. Nosotros en el Perú también en cuanto como mundo laico, aunque yo soy religiosa también, pero en cuanto desde el mundo laico hay un interés por querer asumir incluso cargos políticos, pues somos juzgados, tratados como terroristas, senderistas, y cuando desde el compromiso hacemos hincapié en el cuidado del medio ambiente y todo eso, entonces nos dicen los terroristas anteriores, los comunistas anteriores, ahora se han convertido en caviares. O sea, nos ponen cada nombre. Porque de verdad, en toda América Latina y aquí en el Perú también, en los años 80, hemos tenido una iglesia bastante comprometida, la iglesia del sur andino en el Perú. Desde el Perú habrán escuchado, hermanos, muchas veces ustedes. Sin embargo, a mí lo que me duele es que en el mismo grupo, en nuestra misma iglesia, en quien uno se puede sentir que está en su casa, es cuando somos maltratados. Incluso ni siquiera es gente de fuera de la iglesia. Hay más apertura en gente que no es de nuestra iglesia, por ejemplo, para ponernos de acuerdo en asuntos del cuidado del medio ambiente, en generar políticas, en generar movimientos, gestos, reuniones, celebraciones, congresos, con otros movimientos. Y dentro de nuestra iglesia es donde uno encuentra las puertas más cerradas, cuando quisiéramos que nuestra espiritualidad, recogiendo nuestras espiritualidades andinas, latinoamericanas, de saberes ancestrales y todo eso, es de nuestra iglesia que surgen esas palabras, que eso es satánico, que eso es diabólico, en la ofrenda a la Pachamama y esas cosas. Entonces, eso es lo que yo quisiera manifestar, más bien como, no renegando, sino como una urgencia. Por eso yo ponía en el comentario cuando usted manifestaba, tenemos que evangelizar a la política, por un lado. Entonces, con esto termino, me parece que es urgente nuestra formación en fe y política desde el mundo del laico, porque considero que el laico sí debe participar activamente, y yo no sé por qué después de una inmensa cantidad de católicos cristianos, nuestros países latinoamericanos tenemos que vivir condiciones aquí y allá de dictadura, ya sean de las derechas o izquierdas, ¿no? Esa sería mi participación, mi preocupación actual. Gracias, hermana María Antonieta. Gracias, gracias por el aporte. Le damos la palabra a Gustavo y Gloria Murillo, dice. Buenas noches. Mi consulta es que quiero entender si no estoy equivocada acerca del fundamento antropológico de la doctrina social de la Iglesia. Creo que entendí que se centra en la dignidad de la persona humana.
¿Es esto lo que Papa Francisco siempre nos habla de que se debe atacar el pecado y no al pecador? Yo quisiera saber si realmente este es parte de ese fundamento antropológico de la doctrina social de la Iglesia. Gracias. Gracias, hermana Gloria. Hermano Carlos, no sé si contesta ahorita o escuchamos tres participación más. Una más, hermano. Ok, muy bien. Hermana Iris Ramírez, le escuchamos. Sí, muy buenas noches. Es un tema bastante interesante. Mi opinión está de que en los tiempos de antes los gobernantes eran católicos, definitivamente eran cristianos católicos, por lo menos aquí en Honduras. Pero al transcurso de algunas décadas se ha ido perdiendo ese sentido del respeto hasta de participar, cuidar su vocabulario, sus propagandas y todo eso, ¿verdad? Y estoy de acuerdo en que todo laico debemos de ser parte, ¿verdad? De la política, pero siempre con discreción, ya que somos miembros de nuestra Iglesia Católica, tenemos que tener esa moral y dignidad, ¿verdad? Del respeto para los demás. Y me gusta mucho cuando a los pocos homilías que yo he asistido, sacerdotes se refieren a la política y se refieren con mucho respeto, con unos consejos muy sabios, principalmente cuando ya se están acercando las elecciones. Y eso me gusta mucho porque yo conozco muchos que son fanáticos, ¿verdad?, a la política. Y cuando yo los veo en la iglesia y que se da ese punto de dar ese consejo de parte de los sacerdotes, como que le llega y comprenden, porque ya después cuando ellos están en las propagandas como que tienen un poquito de moderación. Quizás la mayoría no sean así, pero yo estoy de acuerdo que tenemos que tener una moral, respeto, una dignidad muy humana para hacia los demás y a uno mismo también, ¿verdad? Porque por eso está ese refrán que dime quién eres, ¿verdad? Y conforme la actitud que uno tiene. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Pero sí, la iglesia siempre, hasta donde yo recuerde, siempre ha estado a una distancia muy moderada, ¿verdad? Y yo me acuerdo de que Monseñor Emiliani, pues hizo grandes cosas con los presos, con jóvenes de todas las edades, ¿verdad? Eh, Pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Pero hubo un gran cambio cuando Monseñor Emiliani estaba en ese servicio en las penitenciarías. Ahora en la actualidad muchos, ya por la distancia, porque se han trasladado a zonas bastante retiradas, por ejemplo aquí en Ceiba ya no está el centro penal aquí cerca, hay que ir hasta el Porvenir y si es posible pues conseguir transporte para ir y regreso, pero es bastante tedioso porque se mira cómo está la delincuencia en la actualidad y los gobiernos no están haciendo nada. Esa es la realidad en la que vivimos, por lo menos aquí en Honduras, ¿verdad? Solo puedo decir de que hay que tener una dignidad humana siempre en cada uno para uno mismo y para los demás. Gracias, hermana Iris. Escuchamos al hermano Carlos Paz y luego le cedemos la palabra al hermano Héctor y Rodolfo y Eduviges. Bueno, voy a referirme, porque hay tres preguntas que tienen la condición del tema político. Lo primero que hay que decir es que todo problema social debe de verse en toda su dimensión, en toda su complejidad. Ordinariamente, una de las situaciones que con frecuencia ocurre en la doctrina social es que llegamos un tanto tarde a brindar la respuesta
porque evidentemente poder comprender en todas las dimensiones un problema social, eso requiere tiempo. Por otra parte, es importante considerar que todo problema social de igual manera tiene que verse, además de su complejidad, en carácter colectivo. Por eso es que muchos de los documentos, aunque está firmado por el Papa, la participación de varias personas, incluso en este último magisterio del Papa Francisco, ya no solamente los aportes son de católicos, ni solamente son de sacerdotes, sino el Papa ha ampliado esa dimensión a otras participaciones, incluso de carácter académico. Entonces, esto ha permitido en el magisterio del Papa Francisco una mayor riqueza porque tiene diversas perspectivas. Sin embargo, el tema político tiene igual que el económico, tiene una gran complejidad. Y es el hecho de que siempre está mediado por escuelas de interpretación. Recuerden ustedes que la iglesia, la doctrina o el pensamiento social de la iglesia, entre sus fuentes de comprensión y de interpretación, evidentemente está el evangelio, pero también están las ciencias sociales. Y solamente en una ciencia social vamos a encontrar diferentes escuelas. Por ejemplo, en el caso del famoso golpe de Estado en Honduras, la comprensión de esa situación podía verse de diferentes perspectivas. Y ese fue parte de toda la conflictividad que se creó. Sin embargo, poder tener la palabra precisa lleva al carácter colegiado de la doctrina social. Y en ese sentido, la participación es mucho más amplia y es mucho más rica, pero evidentemente más tardía. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que lógicamente nosotros quisiéramos una palabra mucho más proactiva en este pensamiento social. Sin embargo, sí encontramos que muchos de los problemas sociales son abordados de manera directa en las homilías, de manera directa por los grupos eclesiales. Por ejemplo, sé que los documentos o el material de las comunidades eclesiales de base tiene en su fundamentación la actualización permanente de la realidad sociohistórica. Muchas de las parroquias hacen reflexión constante de la realidad. Yo creo que esos elementos son mucho más importantes y mucho más novedosos. Lógicamente, producto de todo ese ejercicio de colegialidad y de participación es lo que va a permitir en un futuro cercano poder consolidar en una perspectiva mucho más sistematizada. Mencionarles también que en la visión de esta pensamiento social, también hay un elemento importante y es la participación de los cristianos y las cristianas en la vida pública. Fíjense que en la primera encíclica del Papa León XIII ya se presentó el conflicto de si los sindicatos deberían de tener expresamente, los católicos deberían de tener sus propios sindicatos. Fíjense, ahora con No se le escucha. el pensamiento social va a tener 133 años. Hermano Carlos, se congeló la señal. De colegialidad es lo que va a permitir una mayor riqueza. No sé si hay interrupción. Bueno, lo que quiero decir con esto es la importancia que tiene la participación de los cristianos y cristianas en la vida pública, con una condición. El Papa Pío XII hace el llamado urgente a no perder nunca la identidad, porque precisamente he estado en reuniones en donde incluso he ido en alguna ocasión fui con el director de Cáritas, que es un sacerdote, hablar con los empresarios de aquí de San Pedro Sula,
Y la primera llamada de atención que le hicieron al padre, que por qué se estaba metiendo en esos asuntos, que por qué no estaba en la sacristía, que eso no era cuestión de la... Y el padre hizo alusión a su condición de fe y a su compromiso, antes que compromiso con el partido o compromiso con el gremio, su primer compromiso es con la fe, es con Dios, es con la dignidad de la persona. Entonces, en ese sentido, cuando hagamos participación o colaboración en la vida pública, el llamado de atención es jamás sucumbir a nuestra identidad cristiana. Si tenemos participación en estos espacios de vida pública, debemos hacerlo con la convicción de nuestra fe y con nuestra propia identidad. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre un político ordinariamente concebido a un cristiano en la vida pública, que va a buscar leyes justas si está en el Congreso, que va a buscar orientar toda la administración de la vida pública hacia el bien común. Entonces, este otro elemento es muy importante, la participación de los cristianos en la vida pública. Y ya no solamente se trata aquí de participación en partido político. Vuelvo a insistir en la idea de la participación fundamentalmente en la sociedad civil. Y ahí vamos a encontrar una gran cantidad de oportunidades, desde la participación en los patronatos, la participación en las instancias como sociedades de padres y madres, etcétera, etcétera, sindicatos, todo lo que pueda servir para expresar y trabajar el bien común. El otro elemento que es importante considerar en ese espacio de participación es que también la solidaridad y la subsidiariedad se presenta en el ámbito familiar. Aquí el llamado de atención es que hay una falsa concepción de la ciudadanía. La ciudadanía ordinariamente está concebida a los 18 años, cuando tenemos nuestra carnet de ciudadanos, ¿no? La cédula de identidad. El llamado de atención es a crear ciudadanos desde las relaciones familiares, porque el ejercicio de participación, el diálogo, la toma de decisiones, no solamente es del Estado, sino también cómo participamos todas y todas en las grandes decisiones en nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en la empresa, en la junta de vecinos, etcétera. Es importante considerar todos esos elementos. Por eso es que la iglesia tiene especial predilección por ese principio de subsidiariedad. En la medida que estos pequeños grupos se fortalecen, crecen y tienen capacidad de agencia o capacidad de decidir, capacidad de discernir, en esa medida van a aportar. Y con esto cierro porque es muy importante considerar que es vinculante al ejercicio de la política dos características. La primera es el poder y la segunda es la autoridad. Y aquí hay una falsa concepción del poder. Y aquí pensamos que el poder está en la silla presidencial o está en tener el cargo público de alcalde o de diputado, cuando en realidad todo ciudadano y ciudadana tiene la posibilidad del ejercicio de poder. El problema es que nos han manipulado y nos han condicionado que quien tiene el poder es la persona que ostenta un cargo público. Aquí hay una falsa concepción del poder y de la autoridad. Por lo tanto, es importante, repito, estas participaciones. Y fíjense que el documento de Aparecida, cuando nuestros obispos en el documento hablan de la pastoral social, cuando hablan de la nueva condición de la pastoral social, orgánica, estructural e integral, hace alusión a una condición, la necesidad que tiene la pastoral social de articularse con redes. Fíjense lo que está diciendo.
articularnos con redes de sociedad civil. Es decir, ya no tenemos que estar viéndonos el ombligo al interior de la iglesia. ¿Cómo participamos con otras instancias para coadyuvar en la solución de la problemática migratoria, la problemática de los privados de libertad? ¿A cuántos espacios y articulaciones participamos nosotros? En Cáritas Arquidiocesana tenemos la experiencia de participar de una coalición donde hay 58 organizaciones de diferentes compromisos, incluso algunas que desde el punto de vista eclesial no podrían ni siquiera hablarnos, pero el espacio de llamarnos a las redes nos permite poder articular. Ordinariamente, cuando he tenido la posibilidad de participar, y al principio que era muy complejo aceptar a la iglesia en este espacio, porque había de todo tipo de colores y condiciones, el punto de partida, ¿saben cuál fue? Y aprovecho la pregunta del hermano. El punto de partida fue la dignidad de la persona humana. El punto de encuentro de la sociedad civil con la iglesia es la persona humana. Porque el espacio de articulación es la dignidad de la persona, sea mediante el ejercicio del derecho o sea mediante esta dimensión o fundamentación antropológica. Es importante entonces concebir que estos cargos públicos o esta participación política no se reduce a los partidos políticos. El compendio lo va a decir en la última parte. El compendio dice que ningún partido político agota el proyecto de reino de Dios. Por lo tanto, nuestro compromiso real y efectivo es la dignidad de la persona y hacer presente el proyecto de Dios, que es el reino, que es la salvación para todas y todos en igualdad de condiciones. Entonces, insistiré mucho cuando hable de la comunidad política, me va a tocar a mí esta posibilidad, así es que voy a ahondar en ese aspecto cuando pueda abordarlo. En relación a lo que dice la hermana, es importante considerar que en el actual momento histórico, el Papa Benedicto XVI, habló de una característica de la globalización y él lo llamó con suprema clarividencia como la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo no es otra cosa más que flexibilizar incluso los elementos más rígidos en el sentido de la base de fundamentación, de la base de sustentación. En otras palabras, nos encontramos con un catolicismo flexible. Hay una gran cantidad de hermanos y hermanas viviendo un cristianismo light, sin compromiso. Y eso es un grave problema. Eso es un grave problema que lleva a señalar e incluso condenar a aquellas personas que tienen un compromiso efectivo a nivel social. Entonces, entiendo que lo que se está viviendo en el Perú forma parte de toda esta dictadura del relativismo. Hacerle frente es hacerle frente con las orientaciones mismas que el Papa Francisco ha sido supremamente clarividente en esta situación al abordar los conflictos al interior de la iglesia. Dice que muchas veces nos descarnamos entre nosotros, producto de los celos, producto de las riñas, producto del poder, de las luchas de poder, la supremacía de un grupo sobre otro. Ya todas esas dificultades tienen que ser superadas con el diálogo, con la fraternidad, con el respeto mutuo, con la cordialidad, con la amabilidad. Entonces, es muy importante entonces que esta situación de la dictadura del relativismo sea abordada porque también igual manera se está relativizando el amor. Se ha relativizado aquí, no lo sé en otros lugares, pero aquí es mucho más grande y acelerado los divorcios que los matrimonios. Y mucha gente se encuentra ya pensando que va a fracasar, ¿verdad? O se vive una vida de amor libre, sin compromiso efectivo y sin compromiso de proyecto de vida.
Entonces, esa dictadura relativismo está permeando toda la dinámica social y personal del ser humano. El relativismo hace posible que la ética y la moral se flexibilicen y así encontramos personas que se persignan, pero después, o sea, a mí me resulta impresionante cuando voy a visitar las personas detenidas en las postas policiales y encuentro con jóvenes torturados y el policía que me dice bendiciones, hermano. O sea, eso es abominable, realmente abominable, ¿no? En el sentido de este relativismo que estoy diciendo. Y usted lo va a encontrar a cada rato. No sé si en sus comunicaciones sociales son muy frecuentes los deseos de éxito, los deseos de bienestar, las bendiciones, forma parte de toda esa dictadura del relativismo. Entonces, este contexto que estoy hablando, la invitación del magisterio es a considerar ante todo la persona como principio, fundamento y fin de toda la estructura social, de toda sociedad y de todo Estado. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo, también así lo va a decir el Papa Pablo VI, cuando hablamos de desarrollo, lo vamos a hacer considerando todo el ser humano, pero también todos los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, es importante considerar todas estas condiciones desde esta perspectiva. Todos estos espacios de ausencia de la Iglesia, es importante ya hacer este llamado permanente al compromiso social. Es llamativo, y hace poco que hablaba con el padre Nemesio, lo voy a citar porque me pareció muy interesante la apreciación de él, de considerar en las dimensiones de nuestra dimensiones pastorales, nuestro plan pastoral, la dimensión samaritana es la última, y eso es simbólico. Es simbólico porque es también, igual manera, es la última en el compromiso de fe. Y eso tiene que ver por que la pastoral social y la dimensión samaritana, o como le llamen en los diferentes diócesis y parroquias, es como el pie equino de la iglesia, es el pie chiquito de la iglesia, el pie discapacitado de nuestra iglesia. ¿Sí? Cada vez se huye más al compromiso social porque evidentemente entraña problemas. Pero tenemos que tener la convicción de eso que aparecía en el primer capítulo, la cercanía amorosa de Dios. Cuando hablemos, no somos nosotros los que hablamos. Y tenemos experiencia, incluso personal, que al momento de hablar, al momento de enfrentar una situación crítica, se siente la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Tengamos esa convicción, que lo que hacemos no somos nosotros, somos instrumentos, somos seres humanos, hijos e hijas de Dios en manos de nuestro Padre. Por lo tanto, este compromiso no es nuestro, esta misión no es nuestra, somos motivo de transformación, somos un instrumento de transformación en manos de Dios. Así que creo que es muy importante toda esta fundamentación, esta espiritualidad que tiene la doctrina social de la Iglesia, considerarla en todas estas perspectivas y compromisos. Voy a continuar. Vamos a ver. Ya para entrar en este recorrido evolutivo de la doctrina social, vamos a considerar algunos elementos de carácter histórico. Y aquí vamos a tener un cuadro de doble entrada. Por una parte, voy a hacer alusión a los elementos más significativos de la realidad sociohistórica de ese momento. Lógicamente, habrán más, sin duda alguna, pero lo que se está considerando es esa perspectiva de cuestión social en términos de universalidad, es decir, cómo impacta un problema social a nivel
a nivel mundial. La primera cosa que hay que saber es que la doctrina social de la Iglesia, aunque tiene unos antecedentes cercanos y remotos, tiene un punto o fecha de alumbramiento, que es el 15 de mayo de 1891. Es decir, estamos a pocos días de conmemorar el nacimiento o el cumpleaños de la primera gran encíclica de la Iglesia, que es la Rerum Novarum, o la encíclica sobre las cosas nuevas. Aprovecho para dos acotaciones. La primera es que los documentos de la Iglesia siempre van a estar en latín, salvo con el Papa Francisco, que ya utiliza otros títulos. Pero está en latín, y ese nombre se debe a las primeras frases o a las primeras palabras con las que comienza la encíclica. Por ejemplo, Rerum Novarum significa sobre las cosas nuevas. El Papa León XIII va a hacer alusión a las cosas nuevas provocadas por la revolución industrial. Fíjense, la revolución industrial tiene su origen allá por 1760 con la creación de la máquina a vapor, y va teniendo su desarrollo, y los efectos se van generando de manera paulatina y va provocando una verdadera conmoción a nivel social, político, económico y cultural. Eso mismo está pasando o ha pasado o somos testigos con la globalización en nuestro contexto, con la revolución provocada por la tecnología, por los medios de información. O sea, el efecto que he mencionado de la dictadura del relativismo, la pérdida del sentido, forma parte de toda esa revolución que ha creado la globalización. Pues bien, la revolución industrial provocó unas transformaciones tan de gran magnitud que generó un conflicto grave en las relaciones de trabajo, en la relación entre obreros y patronos, al grado de concentrar la riqueza en los patronos y generar condiciones indignas en el proletariado. Eso generó como consecuencia que hayan adeptos en la defensa del capitalismo, y también, que esa es la expresión del individualismo, y adeptos en relación con el colectivismo, que se expresa fundamentalmente en el socialismo. Entonces, esa conflictividad entre esos dos perspectivas ideológicas es lo que genera como consecuencia que el Papa rompa el silencio y por primera vez la Iglesia tenga una palabra oficial frente a las problemáticas sociales. Con esto yo no quiero decir que la Iglesia había descuidado anteriormente el compromiso social, de ninguna manera. Hay una larga trayectoria en relación con la caridad, hay antecedentes de la acción católica, por ejemplo, o de los católicos sociales, que es el antecedente más cercano a la Rerum Novarum, lo que permite asumir al Papa León XIII los principales problemas o rasgos características de esta conflictividad. ¿Qué va a ocurrir posteriormente a la encíclica? La encíclica va a ser conmemorada posteriormente por el pensamiento de los diferentes papas. Entonces, por ejemplo, el 15 de mayo de 1891 se promulga la encíclica sobre las cosas nuevas o la Rerum Novarum del Papa León XIII. Cuando ustedes escuchen el término encíclica, viene de la etimología enciclos. Piensen, yo siempre menciono como gráfica esa idea de los círculos concéntricos de una piedra lanzada en una tina, en un balde con agua. O sea, donde cae la piedra
el objeto que tiran al agua, a partir de ahí se van a generar una especie de círculos concéntricos. Pues bien, así es la encíclica. Tiene un tema central y se va desarrollando o se va ampliando con diversos subtemas hasta mantener una cohesión en relación con el tema central. Aquí el problema es las cosas nuevas, en la conflictividad social que generaba en el mundo del trabajo. A los 40 años, fíjense que aquí hay un espacio de tiempo bastante considerable donde no hay pronunciamiento sobre los temas sociales. Y este es el espacio entre guerras en el contexto sociopolítico. Pero el Papa Pío XI va a conmemorar los 40 años de la encíclica Rerum Novarum y lo hace el 15 de mayo de 1931. De igual manera, el Papa Pío XII va a utilizar una manera novedosa. Aquí estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial y el Papa utiliza la radio para difundir sus mensajes. Él conmemora la encíclica con un radiomensaje llamado La Solemnidad o La Solemnidad, relacionado con la conmemoración de la encíclica Rerum Novarum. Luego el Papa Juan XXIII la conmemora con la encíclica Madre y Maestra o Mater et Magistra. Posteriormente, Pablo VI volverá a la conmemoración con Populorum Progressio, pero en esta condición, el Papa va a ser novedoso en relación con la encíclica porque va a abordar un tema nuevo, que es el desarrollo o el desarrollo de los pueblos. Esta encíclica va a tener una conmemoración también en solicitud de Reyes Sociales del Papa Juan Pablo II y de igual manera el Papa Benedicto XVI va a conmemorarla en la encíclica Caritas in Veritate. Como ven, aquí hay dos puntos de referencia. Por una parte, la Rerum Novarum, que tiene que ver con el trabajo humano, y también el desarrollo que es promulgado por el Papa Pablo VI en relación con el desarrollo. Entonces, estos dos puntos de convergencia van a ser los que van a permitir un pleno desarrollo o una riqueza en el pensamiento o en la doctrina social de la Iglesia, y es lo que ustedes van a encontrar condensado en el compendio de la doctrina social. Vamos a ver aquí ahora cómo en paralelo hay elementos de carácter del contexto sociohistórico y elementos de cómo se responde a esa realidad. Por una parte, tenemos los antecedentes históricos, cercanos y remotos de la Rerum Novarum en la Revolución Industrial, el desarrollo e imposición del capitalismo y la oposición del socialismo. El antecedente cercano, como les mencioné, el Círculo Obrero Católico y la Acción Católica o Católicos Sociales, que son los primeros en comenzar a hacer estos planteamientos de carácter social. El segundo aspecto es los primeros planteamientos en relación con la cuestión obrero. Tiene que ver con un rasgo característico que el trabajo se plantea como un yugo para el trabajador. Se plantea la superlación ¿Me escuchan? Sí. Hoy sí, hoy sí. Se plantea entonces la condición de la propiedad privada. Aquí vamos a recordar que el colectivismo aspira que sea el Estado el propietario de esta condición, sea el que coordine
el que distribuya, el que controle la propiedad privada. Entonces, por una parte, vamos a encontrar que el Estado en el capitalismo va a estar como una figura decorativa. El Estado es concebido únicamente como un ente que aglutina a la población, tiene un territorio, pero que en el ejercicio del poder va a servir para legitimar los grupos de poder. Entonces, este es el marco de realidad. En ese marco de la lucha de la propiedad privada, se va a generar un odio entre ricos y pobres, planteado por el colectivismo. Frente a eso, los grupos alternativos, frente a los grupos de poder, son los sindicatos. Entonces, frente a esta realidad, vamos a encontrar que el Papa en la Rerum Novarum va a hacer un planteamiento novedoso. Y es que la defensa de la propiedad privada la va a centrar en lo que ya les dije anteriormente, en la creación, y que toda propiedad privada tiene una función social. Más todavía, el Papa Juan Pablo II le va a decir, va a agregar que a esa función social vamos a encontrar que frente a toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Es decir, que frente a un estado de necesidad extrema es legítimo pelear por la propiedad. Fíjense que aquí se engarza muy bien esta idea con la idea del salario. Fíjense la riqueza de lo que voy a decir. Aquí el salario, el Papa lo considera a título de dominio. Fíjense la consecuencia que tiene, ¿verdad? El salario tiene el carácter de título de dominio, o sea, título de propiedad. El salario va a tener la condición de que haga posible y efectiva su participación. Y por eso el Papa Pío XI, cuando vuelve sobre el tema del salario, va a plantear algo verdaderamente revolucionario, que es que en base a la propiedad privada, sobre el tema, sobre la base del salario concebido como dominio, va a plantear el contrato de sociedad. En otras palabras, si yo aporto mi trabajo y me pagan con ese salario, lo que yo transformo, la materia que se transforma como mi trabajo, es el título de propiedad que el trabajador adquiere. Por lo tanto, el Papa plantea una nueva condición, y es el hecho de que esa propiedad centrada por el trabajo, por el salario, como condición social, va a tener la posibilidad de participar socialmente de la empresa. Fíjense si no es verdaderamente revolucionario, ¿no? En el sentido que el trabajo se convertirá en un título de propiedad. Y eso va a permitir al trabajador tener la posibilidad de participar socialmente de la empresa. Así, de tal manera, es posible concebir empresas de carácter mixto, donde el trabajador, la trabajadora pueda participar de la administración y de los propiamente de las ganancias generadas por la empresa. Ese es el planteamiento frente a la lucha de clases. Frente a la lucha de clase y el odio entre las clases, el Papa va a plantear la colaboración eficaz, la colaboración entre trabajadores y patronos. Y va igual manera a plantear el carácter regulador del Estado. El Estado no puede tener una condición pasiva, y más bien, lejos de eso, va a plantear el principio, aquí queda plasmado el principio de subsidiariedad que ya me he referido, que es obligación del Estado brindar ese carácter positivo para ayudar a toda la población a poder desarrollarse. El tercer apartado habla ya en el contexto de las crisis de los sistemas políticos e ideológicos. El socialismo y el capitalismo va a entrar en crisis
y se expresa en la dictadura del proletariado, expresada como comunismo en 1917, y la crisis del capitalismo en el crack del 29. O sea, la crisis del 29. Ahí entran en conflicto los dos sistemas, tanto el socialismo como el capitalismo. Y nace una tercera vía, una tercera opción, que son los totalitarismos, expresados como el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo. Y aquí encontramos en el fascismo a personajes como Mussolini, como Franco en España, como Hitler en relación con el nacionalsocialismo, y a Stalin en relación con el comunismo. Frente a eso, el Papa va a hacer una defensa de la propiedad privada, del salario, del contrato de sociedad, de la subsidiariedad, y condena enérgicamente todos los tres tipos de fascismo. Entramos ahora a las guerras mundiales. Aquí decimos que hay una especie de estancamiento porque las intervenciones del Papa Pío XII van a estar centradas en los radiomensajes. Aquí lo que vamos a encontrar son conceptos como el de la masa. Recuerden que el año pasado, en las últimas elecciones, en la campaña de Cáritas, utilizamos este concepto de las masas en el sentido de la manipulación de las conciencias colectivas a partir de los medios de comunicación, y el llamado a generar conciencia política, conciencia reflexiva. Pues bueno, eso es del Papa Pío XII. De ahí lo hemos sacado, y lo hemos sacado de estos radiomensajes. El Papa, de igual manera, hace el llamado en relación a lo político con mantener la identidad cristiana frente al mundo de la política, manteniendo sí vivo el principio del bien común, del destino universal de los bienes y de la solidaridad. En 1960 aparece el optimismo de los años 60 con posterioridad a las guerras mundiales. Hay una distinción de las guerras y hay un desarrollo tecnológico, hay avance social, y yo quisiera enfatizar en la idea del estado de bienestar. El estado de bienestar va a combinar, esto es lo que da un cierto optimismo, porque combina el desarrollo político y económico con economías de carácter mixta, de libre mercado, pero con participación del Estado para garantizar beneficios sociales. Aquí nace el seguro social, nace los seguros de protección del trabajo, nace el tema de las reformas agrarias, etcétera. Todas estas condiciones propiciadas por el Estado van a sucumbir posteriormente con el neoliberalismo, donde nuevamente el Estado vuelve a traicionar, digamos, esta condición de ser el ente regulador para el beneficio del desarrollo de la colectividad. Pues bien, en ese marco van a aparecer la encíclica Madre y Maestra, y se formaliza, se le da legitimidad en el 236 al método ver, juzgar y actuar, que se convierte en el método de la doctrina social de la Iglesia y el método, un método teológico para la interpretación de la realidad. Aparece también la encíclica Pacem in Terris, la preocupación por el ambiente y los derechos humanos. Fíjense que aquí los derechos humanos se van a convertir en la herramienta fundamental de transformación de las estructuras sociales y políticas. Aquí voy a volver en la parte de la comunidad política a este tema, pero quiero destacarlo, que la Iglesia en Pacem in Terris hace una relación en paralelo, diríamos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945. Privilegia también el tema de la paz, y en Gaudium et Spes, ya en el Concilio Vaticano II, en 1965, va a volver sobre la dimensión social del ser humano. Aquí la doctrina social adquiere mayor fundamentación teológica
supera la dimensión filosófica y del derecho natural, que había entrado ya en crisis. Y por eso vamos a tener como concepto que la doctrina social de la Iglesia forma parte de la teología moral. Frente al tema del desarrollismo que impulsa las economías mixtas, vamos a encontrar que la Iglesia con el Papa Pablo VI va a plantear el desarrollo y un desarrollo integral y sostenible, de tal manera que no solamente se desarrolle el ser humano, sino todos los seres humanos presentes y las futuras generaciones. Aquí surge el compromiso con el medio ambiente y la necesidad de preservar la riqueza para las futuras generaciones. El sexto bucle, digamos, de pensamiento social lo encontramos con la crisis social en relación con el crisis del petróleo, la crisis del medio ambiente, la concentración de la riqueza y lo que ya decía Medellín en 1967, la brecha entre pobres y ricos se transformó en grandes abismos insalvables para superar las diferencias entre los pobres y los ricos, volviendo así la riqueza cruenta e injusta. Las nuevas formas de explotación en el trabajo van a configurar una nueva dimensión del trabajo. El salario se vuelve precario y se genera la transformación de tener el pluritrabajo para poder alcanzar a llegar a tener un ingreso digno en la familia. Frente a eso, la Iglesia aparece en América Latina la teología de la liberación. Ya antes ha mencionado la hermana esta condición, en donde Perú formó parte de los aportes a la Iglesia Universal, y se tiene la libertad como uno de los criterios fundamentales para salvar esa injusta pobreza. Hay una mirada al conflicto ambiental. Y aquí las encíclicas de los 80 años de Rerum Novarum, el sínodo de la justicia en el mundo, la centralización de la evangelización como principal misión de la Iglesia y la recreación que hace Juan Pablo II sobre la encíclica, en la encíclica Laborem Exercens, va a darle una nueva dimensión a la conflictividad del trabajo con la condición, las ideas centrales del Papa Juan Pablo II y la conmemoración de la encíclica Populorum Progressio en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, vinculada, como he dicho, al desarrollo. Aquí aparece en 1988, que les invito igualmente a leer y que la tengan igualmente de cabecera, como igual que el compendio, el documento sobre las orientaciones para la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en los seminarios y las universidades. Este sería como el antecedente previo al compendio de la doctrina social de la Iglesia, donde encontramos. A propósito de eso, hermana, le invito a leer entre los criterios de juicio, el primero de los criterios que señala la enseñanza de la doctrina social es el de la dignidad de la persona. Y aquí surge este principio de que el ser humano y la dignidad de la persona es el principio, fundamento y fin y razón de ser del Estado y de todas sus instituciones. Aparece ya en el panorama un nuevo orden internacional después de la caída del muro de Berlín y el golpe de Estado en Rusia, y desarticula la antigua Unión Soviética y aparece un nuevo orden internacional. Es los tiempos de la encíclica sobre los 100 años de la doctrina social de la Iglesia con el Papa Juan Pablo II. Aquí la pregunta de fondo del Papa Juan Pablo es: ¿cuál es el camino de la humanidad y cuál es la perspectiva para salvar la situación de conflictividades humanas? La pregunta sigue estando en el tapete, porque todavía vemos que la respuesta
a ese triunfalismo del capitalismo, lejos de acercarse al pleno desarrollo de la dignidad de la persona, lo ha alejado cada vez más, generando, como he dicho anteriormente, abismos insalvables entre pobres y ricos. La concentración de la riqueza en pocas manos ya no solamente es al interior de los países, sino que las multinacionales ahora y los imperios controlan la voluntad de los estados, y los estados de la periferia se ven subyugados al control de las transnacionales, por ejemplo, en relación con los precios del café, los precios del cacao, los precios de las materias primas, son controlados por las multinacionales y por los grupos de poder a nivel mundial. Esto es, en grandes rasgos, el pensamiento del recorrido de 100 años de doctrina social de la Iglesia. Posteriormente vendrá el desarrollo del pensamiento de Benedicto XVI, muy centrado en lo que he dicho anteriormente, vinculado a el tema del desarrollo y al tema de la caridad como elemento central de articulación de la vida social del ser humano, y finalmente el pensamiento social del Papa Francisco relacionado con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Fratelli Tutti es la última encíclica que les invito a hacer una lectura detenida, porque verdaderamente tiene aspectos verdaderamente hermosos sobre algo que había perdido razón de ser en la Iglesia, que es la fraternidad. Recuerden ustedes el grito de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, ese grito de la Revolución Francesa había estado aparcado. La Iglesia lo desempolva y el Papa Francisco le entrega pleno desarrollo, vinculándolo con la caridad social o con el principio de solidaridad. Bueno, lo dejo aquí porque ya me he pasado. Me disculpo porque me apasiona esto y me voy un poco de la lengua cuando me inspiro, pero agradecerles por la atención y invitarles pues a profundizar todas estas ideas con la lectura detenida de los documentos. Auxílense, hay varios manuales de doctrina social de la Iglesia en línea que les pueden servir. Yo voy a través de Manfredo hacerles llegar un par de documentos para que lo puedan leer, artículos también que hacen reflexión sobre este recorrido evolutivo de la doctrina social de la Iglesia. Así es que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted, hermano Carlos. Creo que hemos quedado bastante claro con este recorrido. Creo que ya está puesto el escenario, ¿verdad? Con estos primeros 4 temas para los temas que se vienen más adelante. Creo que vamos abriendo un espacio en nuestra mente, vamos desconstruyendo y construyendo, ¿verdad? Así que no faltemos las próximas clases porque se viene poniendo cada vez más interesante y vamos despertando esa conciencia. Hemos leído los comentarios que están en el chat. Gracias por opinar, y también se respetan, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, todos los pensamientos, ¿verdad? Y eso nos da también sentido de igualdad. Así que muchas gracias a ustedes por su participación. Antes de despedirnos, quiero felicitar a las madres. Hoy en México y en El Salvador, si no me equivoco, celebran el Día de la Madre, así que muchas felicidades para ustedes. Que el Señor me les bendiga siempre y que les dé fortaleza y sabiduría para seguir criando a sus hijos, aunque ya tengan 50 años, ¿verdad? Siempre sigue una madre amándolos y cuidándolos como cuando eran un bebé. Y pues a las madres aquí en Honduras, que les celebramos el domingo, también para ustedes los mismos deseos. Y igual, para todas las madres del mundo, pues, pero especialmente para las que celebran en estos días esa fiesta tan hermosa. Y que el Señor les bendiga y les dé mucha sabiduría. Así que vamos a dar... A las catequistas también, que estamos celebrando nuestro día este domingo. Ah, bueno, también a los catequistas y a todos los demás también. Excelente. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, le vamos a entregar nuestro cansancio, le vamos a entregar
nuestros ánimos para que en esta noche pues venga a restituir todo lo que necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta jornada que hoy finalizamos. Gracias por este conocimiento que has derramado sobre nosotros. Gracias por la vida del hermano Carlos Paz, por su trabajo, por su servicio dentro de la iglesia, en la defensa de los derechos humanos, especialmente de aquellos desprotegidos que no tienen quienes por ellos, y a todo el equipo de trabajo también de la pastoral social de Cáritas, igual a todas las pastorales que aquí estamos representadas, las comunidades eclesiales de base, la pastoral social en sus diferentes áreas, la pastoral de catequesis, la pastoral misionera, la pastoral familiar, todos los movimientos y asociaciones laicales. Gracias, Señor, por permitirnos encontrarnos acá y recibir esta formación como una sola iglesia, como ese pueblo santo, como ese pueblo elegido por ti. Y queremos pedir que bendigas grandemente a todas las madres, darles la fortaleza, darles ese amor perfecto como tú nos has amado, que ellas también sigan amando a sus hijos, así como lo hacen con esa pasión, con esa entrega. Y también te pedimos por todos los privados de libertad, por todos los migrantes, por todas aquellas mujeres que son violentadas, por todos aquellos niños que están siendo explotados de diferentes formas, por todas las personas que puedan sufrir o estamos sufriendo alguna injusticia, darles esa fortaleza, darles esa protección también, Señor, no solamente de tu parte, sino que de las leyes que hay en cada país. Permítenos descansar y mañana poder levantarnos con los ánimos, con la fortaleza necesaria para hacer la diferencia en este mundo. Te lo pedimos en tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche, que descansen. Buenas Feliz noches. noche, hermano. Muy buenas noches. Descanse. Descanse. Gracias a las mamás. Buenas noches, hermano. Feliz noche, feliz